hermanos, sus Biblias a Esther capítulo 4. Esther capítulo 4. Ya durante la lectura de esta mañana se leyó todo el capítulo 4 y hoy vamos a ver, como vengo haciendo, vamos a abarcar una porción bastante extensa de Esther, capítulo 4 y capítulo 5 esta mañana, viendo los énfasis, los detalles que se resaltan en cada una de las secciones de estos dos capítulos. Y hoy, hermanos, me pareció apropiado, porque estamos llegando a la sección de Esther donde quizás más se resalta el sufrimiento que está experimentando el pueblo judío, poder tratar un poco la pregunta que nos surge a todos cuando hay tanto sufrimiento, el por qué. ¿Por qué sufrimos tanto bajo la providencia de Dios? Si Dios es soberano sobre todas las cosas y su mano está está en todas las cosas y meticulosamente Él ordena y maneja y organiza, ¿por qué? ¿Por qué sufrimos tanto bajo la providencia de Dios? Y ustedes ya saben, hermanos, sería presuntuoso de nuestra parte. Seríamos orgullosos. Y son orgullosos los que dicen que el cristiano no debe sufrir. El verdadero cristiano no sufre o no debe sufrir. Eso es tremendo. Eso va totalmente en contra de lo que las Escrituras nos revelan. Pero aún para los que entendemos que sí se sufre como cristiano y es parte de la vida cristiana el sufrir, Dios lo usa, igual nos cuesta y queremos a veces saber por qué. ¿Por qué será que el Señor está permitiendo esto? ¿Por qué sufro? ¿Por qué está sufriendo aquella familia? Y hermanos, esa pregunta aparece mucho en las Escrituras. La pregunta. Se considera que en el libro de Job, que es donde más se elabora el tema del sufrimiento de un santo, se pregunta eso de manera directa o indirecta más o menos unas 20 veces. ¿Por qué está sufriendo Job? Y es interesante que en el libro de Job no se responde a esa pregunta. Nunca se dice por qué. Interesante. Hermano, yo sería presuntuoso y yo sería arrogante en asumir que puedo responder esa pregunta de una manera definitiva. Yo no puedo, porque solo Dios sabe perfectamente por qué las incidencias de nuestra vida son muchas veces negativas a nuestro parecer. Pero hoy, en el texto del capítulo 4 y el capítulo 5, estamos llegando al pico del sufrimiento del pueblo judío. Y otra vez, el pasaje de hoy no nos ofrece esa respuesta, no nos dice por qué sufre el pueblo judío, por qué sufre Mardoqueo, Esther y su raza judía. Y como le hemos dicho ya varias veces, en el libro de Esther poco se nos dice a nivel de comentario por qué suceden las cosas que suceden, ¿verdad? Es como nosotros estamos zambulléndonos en la realidad de que las cosas a veces suceden y no sabemos por qué. Las cosas a veces suceden y hay silencio de parte de Dios en el sentido de que Dios no nos dice por qué sufrimos. Dios no nos revela tan claro, no llega una voz, sino que providencialmente va manejando su plan perfecto, tal y cual Él desea y tiene intencionado. Pero al final del sermón, hermanos, me gustaría dar una respuesta resumida a esta gran pregunta, ¿por qué? Una respuesta que no es exhaustiva, imposible sería de mi parte, pero al menos intenta ser bíblica, ¿sí? Al final del sermón. Repasando un poco lo que vimos la vez pasada en el capítulo 2 y en el capítulo 3, especialmente el capítulo 3, el rey Asuero fue fácilmente convencido a cometer genocidio de la raza judía. Parece que Amán vino, le presentó a este problema en el reino, este pueblo que no se somete, que tiene una ley contraria a la nuestra, hay que matarlos. Y el rey no investiga, no pregunta, no analiza, afirma fácilmente.
sin argumentos, sin evaluación. La amenaza desconcertante de los judíos es reforzada en esa última sección del capítulo 3 por la fecha, recuerden, en que se decidió, en que se tiró, digamos, los dados, el pur, porque resulta que la fecha cuando esto ocurre son días antes de la Pascua, días justo antes de que el pueblo judío está por celebrar su liberación de Egipto, el éxodo. Días antes se decide que ellos van a morir en un año, van a ser destrozados. La fecha, los fondos para destruirlos los provee Amán. Y luego se describe en los últimos versículos del capítulo 3 que la destrucción de ellos va a ser rápida, ligera, intensa, irreversible. Esto parece que no lo frena nadie. Viene con el dinero disponible, las ganas, viene con la aprobación del rey y no lo va a frenar nadie. Es la sensación que nos queda cuando leemos el final del capítulo 3. Y todo esto parece ser, les mencioné la vez pasada, una inversión irónica del mandato que Dios le había dado al rey Saúl. ¿Se acuerdan de esa conexión? Que de manera muy interesante, Mardoqueo siendo un descendiente de Saúl y Amán siendo un descendiente probablemente de Agag, el rey de los amalecitas, en vez de Saúl y los judíos destruyendo a los amalecitas como Dios le había mandado a Saúl, parece que en este momento de la historia, los amalecitas, Amán como representante está por destruir al pueblo de Dios. Es como que queda una sensación muy fea al final del capítulo 3. Y es con ese trasfondo en mente que llegamos al capítulo 4. Y podríamos decir, hermanos, que todo el capítulo 4 y la mitad del capítulo 5 encontramos al pueblo judío en su peor momento. Y en la segunda mitad del capítulo 5 encontramos al enemigo del pueblo judío en su mejor momento. Entonces, imagínense esa combinación. Es la sección, dicen algunos, más oscura, más desesperante de la narrativa. Está al tope el sufrimiento del pueblo. Y nuevamente no se nos dice por qué. No es discernible por qué Dios está permitiendo esto. Y la salida de esta situación, menos todavía. Menos discernible. Muchos toman a Esther y como fue tan importante para los judíos que sufrieron bajo los nazis a principios del siglo XX, en 1900, algunos dicen, tremendo la comparación del sufrimiento. Uno podría imaginarse quizás lo que estamos viendo aquí al entrar al capítulo 4, que se compararía a cómo los judíos caminaban y entraban a las duchas en Auschwitz, rogando, esperando que salga agua de las duchas y no que sea ese gas mortal que viene matando a tantos. La sensación es muy ominosa, muy fuerte, muy fea. Y en este pasaje, hermanos, entonces, vamos a ver que de una manera silenciosa, nuevamente, providencialmente silenciosa, se nos recuerda que el plan providencial de Dios para su pueblo puede involucrar dimensiones fuertes y graves de sufrimiento. Puede. Y lo va a involucrar muchas veces. Pero estos son meramente un preámbulo para la liberación divinamente prometida por Dios. Pueden haber, y muchas veces van a haber, dimensiones fuertes y graves de sufrimiento, pero esto, hermanos, tiene su fin. Va a tener su momento donde Dios finalmente nos libera de ese sufrimiento, sea en esta vida o en la siguiente. Entonces, con eso en mente, hermanos, vamos a empezar a
exponer esta sección, capítulos 4 y 5, nuevamente va a ser de manera resumida. Primero, en los versículos 1 al 8 del capítulo 4, vemos la respuesta sufrida del pueblo judío ante la amenaza de destrucción. La respuesta sufrida del pueblo judío. El capítulo 3 terminó con una negociación entre Amán y el rey Asuero, ¿sí? Y ellos concluyen su negociación de cómo van a destruir a este pueblo, sentándose a beber tranquilos, satisfechos por la decisión que habían tomado en cuanto a este pueblo rebelde y el resultante decreto que habían enviado a cada esquina de la provincia. Ellos están tranquilos, Amán, rey Asuero, pero dice el texto que la ciudad de Susa estaba conmovida, confundida, en shock. Y uno de los principales que está confundido y en shock es Mardoqueo, versículo 1 del capítulo 4. Entonces los primeros dos versículos nos dan la reacción de Mardoqueo a estas noticias, ¿sí? Y dice el texto que Mardoqueo, al escuchar estas noticias horrorosas, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza. Este acto, esta reacción de Mardoqueo es bastante conocida en las Escrituras. Cuando Josué y Caleb se enteran que el pueblo prefiere ir a Egipto o volver a Egipto en vez de entrar a la tierra que Dios había prometido, ellos rasgan sus vestidos, llenos de tristeza, ¿sí? De destreza, lo muestran de esa manera. Esdras acude al mismo gesto cuando él expresa su destreza ante las noticias de que el pueblo de Dios se había tomado mujeres entre las hijas de las naciones paganas. También muestra su tremendo sufrimiento, su tristeza por la situación. Pero Mardoqueo lo expresa de esa manera y también se nos dice en el texto que él sale y lo hace público. Va a los lugares más públicos de la ciudad o de la zona clamando con grande y amargo clamor, dice el texto, y vino hasta delante de la puerta del rey. Mardoqueo en ese punto ya no está muy preocupado de esconder su angustia como judío, más bien él lo hace muy público, porque quiere manifestar que se había cometido una gran injusticia en contra de su pueblo. Reacciona Mardoqueo, versículos 1 y 2. Reacciona en el versículo 3 el pueblo judío. Noten el versículo 3 dice, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Acá encontramos muchas o varias palabras similares que se usaron al describir el sufrimiento de Mardoqueo. Y noten la gran cantidad de palabras relacionadas allí con el dolor, con el sufrimiento, hasta ese punto. Y noten, hermanos, cómo la historia tiene como un tono intenso a través de las diferentes secciones. Yo les dije en el capítulo 3 que la manera que se habla de cómo viene el sufrimiento y el genocidio sobre el pueblo judío viene con una fuerza tremenda. Se utilizan 3 palabras para hablar del sufrimiento de ellos. Bueno, aquí, para hablar justamente de cómo reaccionan, dice que los judíos tenían gran luto, ayuno, lloro y lamentación. El sufrimiento lo siente Mardoqueo, lo siente todo el pueblo judío y también lo empieza a sentir Esther, versículos 4 al 8. En el versículo 4 se describe la reacción de Esther, noten. Entonces la reina tuvo gran dolor, pero esto es en respuesta a cómo está sufriendo Mardoqueo. Parece que Esther, por alguna razón, se ve que la tenían bien protegida a ella y a los que estaban con ella, los eunucos y demás. Ella no estaba informada del edicto y todo lo que estaba ocurriendo. Y ella experimenta gran dolor al ver a Mardoqueo tan triste,
Entonces lo que hace Esther es enviar a uno de sus siervos, uno de los que estaba con él allí, Atac, uno de los eunucos, con ropa, porque desea vestir a Mardoqueo y también entender por qué él estaba tan angustiado. Bueno, Mardoqueo al llegar a Atac rechaza la ropa, pero envía un informe de lo que había sucedido, del edicto, del dinero que Amán había involucrado en todo esto y una copia de ese edicto. Pero más allá de toda esa información, Mardoqueo resalta un encargue necesario, pero muy delicado. Esther debía hacer más que solo llorar y manifestar su tristeza por lo acontecido. Ella necesitaba con urgencia ir ante el rey para suplicarle e interceder por el pueblo. Ahora, como vamos a enterar ahora en la siguiente sección, esto era un encargue bastante riesgoso, ¿sí? Muy riesgoso. Ya nos venimos dando cuenta desde el capítulo 1 que el rey Asuero y su reino es un lugar de mucha indulgencia, pero también de mucha reacción, de ira, y es un lugar muy peligroso. Entonces, al presentarse esta situación complicada para el pueblo judío y al escuchar a Esther las palabras de Mardoqueo, obviamente esto no va a ser fácil de tragar. Y eso es lo que vemos en versículos 9 al 17. Ahora tenemos la decisión riesgosa de Esther ante la amenaza de destrucción. Primero la reacción sufrida del pueblo, ahora la decisión riesgosa de Esther ante la amenaza de destrucción. Y los versículos 9 al 11 tenemos acá una reacción de reticencia de parte de Esther, de reserva, de desconfianza. Y por primera vez, hermanos, aquí en toda la narración escuchamos finalmente la voz de Esther. Es la primera vez que ella habla. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, noten versículo 11, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. No es fácil discernir el tono exacto de Esther en su respuesta a Mardoqueo, pero claramente ella siente mucha reserva, mucha inquietud en acercarse al rey de la manera que le está pidiendo Mardoqueo. Noten cómo ella primero acude a la ley, que aparentemente es muy conocida por todos en el imperio. Nadie puede ir al rey sin ser llamado. ¿Por qué? Porque el que lo haga ha de morir, a no ser que el rey extienda su cetro de oro y frene esa sentencia segura. Yo les he mencionado en capítulos anteriores de que una y otra vez aparecen ciertos temas, y aquí otra vez aparece el tema de la ley de los persas, la ley irreversible, una ley que no se puede negar, no se puede ir en contra de. En el capítulo 1 fue la ley para las esposas insumisas. ¿Qué ley? Un mamarracho de ley. Noten que se menciona la ley y la ley tiene que ver con un problema interno que hubo entre el rey y Vasti, y se hace esta ley y luego no se menciona más, no se dice nada más. Como que sutilmente se está burlando el autor de Esther de esta ley que no se puede abrogar, que es irreversible. Entonces en el capítulo 1. En el capítulo 2 hay un mandamiento o decreto del rey que sale para reunir a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer para que el rey escoja entre ellas. Y es muy interesante que es justamente esta ley
que providencialmente se usa para que Esther llegue a la posición donde ella está. Noten que la ley de los persas, el control supremo no lo tiene el rey necesariamente. En el capítulo 3 surge la ley más seria, más preocupante de toda la historia, la ley en contra de los judíos, el genocidio. Y el contenido de esta ley es lo que nos marca a nosotros el problema principal en toda la narrativa. Pero bueno, vamos a ver que por más imparable que parezca esta ley, no compite con el plan, con el propósito de Dios. Y llegamos al capítulo 4 y se menciona esta ley que tiene a Esther bastante intimidada. Aquel que se presente ante el rey sin ser llamado morirá. Y la pregunta queda, ¿podrá esta ley inquebrantable, ser el fin de Esther? Bueno, acude primero a eso Esther en su argumentación ante Mardoqueo. Y segundo, apunta a la falta de cercanía que ha tenido Esther con su esposo Asuero. Noten que dice, yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y si en 30 días no me ha llamado, las chances que él me presente el cetro para que yo lo toque son mínimas. Se calcula que Esther lleva más o menos 5 años casada con el rey Asuero, hasta este punto. Aparentemente la etapa de luna de miel ya había pasado. Hacía 30 días, ¿sí?, que no había tenido cercanía con él. Sin cercanía, sin intimidad, sin ni siquiera unos mates con bizcochitos de grasa, nada. Y esto podría implicar que Esther había caído de la gracia del rey, tanto que se enfatizó, ¿no?, en el capítulo 2. Humanamente, Esther tenía razón para expresar reticencia ante el pedido de Mardoqueo. Algunos dicen que la manera que ella lo expresa, y no sabemos cómo es que lo expresa, pero estaba un poco frustrada ella, un poco hasta obstinada, rebelde. Y Mardoqueo responde en versículos 12 a 14. Y su respuesta nos deja pensando, hermanos. Porque mínimo es una advertencia para Esther. Pero algunos hasta consideran que Mardoqueo puede ser que la esté amenazando de alguna manera. No, algunos hasta llegan al extremo de decir que él está diciendo, ojo, si vos nos cuidás de nosotros ahora y el Señor nos va a liberar, porque el Señor libera a su pueblo, no lo dice con el Señor porque el Señor no aparece en sus palabras, pero cuando nosotros seamos liberados, te vamos a venir a buscar. Algunos piensan que hasta ese punto está llegando Mardoqueo. No está tan claro. Pero sí al menos es una advertencia de que Esther, aún ella, como parte del palacio del rey, no va a poder zafar de este genocidio aprobado por el rey. No pienses, versículo 13, que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Y luego Mardoqueo afirma algo muy intrigante. Dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Muy interesante esto, hermanos. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere Mardoqueo? ¿Es finalmente una alusión a Dios? ¿Una alusión escondida al Señor? ¿La liberación que viene de alguna parte es un eufemismo para describir la intervención divina? Bueno, yo me inclino a decir que no. No está necesariamente diciendo, si tú no nos liberas, Dios nos va a liberar. Porque si fuese así, daría la impresión de que Mardoqueo estuviera contrastando la intervención de Esther con la intervención divina, cuando claramente sabemos que Dios está detrás de cualquier intervención y son diferentes a veces las fuentes humanas que él usa para implementar su propósito. Mardoqueo simplemente expresa su confianza en que los judíos no van a ser aniquilados,
sino que serán asistidos, si no por Esther, por algún otro agente humano. Uno dice, ¿qué importa? ¿Qué importa si es agente humano, agente divino? Bueno, el tema es que justamente Esther parece ser muy intencional el hecho de que no se menciona a Dios. Para que quede capítulo tras capítulo, esta sensación de que yo no sé si Dios estaba involucrado acá o no. Estamos acá en exilio por desobediencia, pero aún ante un pueblo que no sabemos si es moral o no, no sabemos si ama a Dios o no. Ni Esther ni Mardoqueo, los principales en toda esta historia, no está tan claro si son realmente ejemplares en su vida, no está tan claro. Pero como dice un comentarista, por más secularizado que estuviera Mardoqueo, confiaba en que su pueblo superaría su crisis actual. Tal vez era simplemente supersticioso, o tal vez poseía una profundidad de que una profunda convicción de que Dios permanecería fiel a su pueblo del pacto. Pero el texto solo nos permite especular. Y eso es a propósito. Y de alguna manera, hermanos, eso es hasta más impactante. De que Dios va a ser fiel a su pacto, a su promesa, a su pueblo, por más que no haya ni uno entre nosotros que sea fiel. Dios siempre va a cumplir con sus promesas. Continuando con el pasaje, la razón por la cual algunos consideran que las palabras de Mardoqueo pueden ser una amenaza es justamente por la frase que sigue: mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Bueno, ¿qué está diciendo aquí Mardoqueo? La frase suena como una amenaza o hasta como algunos han indicado como una maldición sobre Esther si no cumple con esto. Tremendo. El texto no nos aclara eso tampoco, pero sí deja al menos una sensación ominosa, una sensación desagradable. Pero el tono en el versículo 14, al final del versículo 14, suaviza un poco. Y Mardoqueo dice, ¿y quién sabe, Esther, si para esta hora has llegado al reino? Y aquí Mardoqueo, más que advertir, más que amenazar posiblemente, acude a algo bastante más significante y quizás más emblemático para este relato. ¿Sí? Nosotros que entendemos que la providencia silenciosa de Dios está detrás de todo lo que está sucediendo. Quizás todo lo que involucra a Esther, quién es, cómo es ella. Porque es una judía, y es una judía, parece que de apariencia hermosa, cómo es ella, y las incidencias de su vida, todo ha sucedido para que en este momento ella pueda interceder por su pueblo. Claro, Mardoqueo no lo sabe bien. Por eso es una pregunta. Pero ¿quién sabe si todo lo que te corresponde a vos ha ocurrido y es parte de quién eres para este momento? Quizás las incidencias de tu vida, Esther, no son pura coincidencia. Básicamente, Mardoqueo está diciendo, ¿no será, Esther, no será que todo ha coincidido para un propósito particular, mucho más importante y mucho más trascendente que tu propio confort y placer en el palacio del rey? Bueno, sea cual sea de estos argumentos que le presentó Mardoqueo, la advertencia, la amenaza o esto último, parece que Esther cede, razona. Versículos 15 al 17, y ella hace una petición. Ella pide que los judíos de Susa ayunen con ella y luego de 3 días se va a presentar ante el rey y bueno, que allí pase lo que pase. Si perezco, que perezca, dice el versículo 16.
Hermano, freno aquí solo para resaltar ese, quizás como principio, ¿no? A veces es difícil saber exactamente qué principio sacar de un libro como Esther, ¿no? Porque como les dije la vez anterior, no es un libro al cual venimos para buscar ejemplos de moralidad. ¿Cómo debemos actuar nosotros? No es tanto ese el sentir de Esther, como vimos en otros libros, como hemos visto en Daniel. Pero creo que aquí se podría frenar y decir de que Dios está en control de quién somos nosotros, de cómo somos nosotros y de dónde estamos nosotros. Ojo, y lo mencioné en la introducción, Dios no nos llama a leer nuestra providencia, las ocurrencias de nuestra vida, como si fuera una quiromancia, ¿sí? Una lectura de la palma de la mano. No debo mirar mis circunstancias y tratar de interpretarlas para guiar mi vida. Así no se usa la providencia. Bueno, se me presentó este trabajo, se me presentó esta chica, se me presentó... Todo es puertas abiertas, puertas abiertas. Mirá esta puerta abierta, mirá aquella. La Escritura no nos llama a tomar decisiones con puertas abiertas. Nos llama a tomar decisiones con sabiduría, con principio bíblico, con convicción, para luego tener el conocimiento y la sabiduría para interpretar correctamente lo que me está sucediendo providencialmente. Si esa puerta abierta, ¿debo pasar por ella o no? Quizás la tengo que cerrar y ir para el otro lado. Lo que debo procurar es recordar que quién soy yo, cómo soy yo, con mis debilidades y mis fuerzas, y dónde estoy en este momento de mi vida, sí es providencialmente permitido por Dios para cumplir con su voluntad, siendo responsable, fiel, sabio con las oportunidades que me da. Eso sí, aceptémoslo, veámoslo. El Señor no se le ha escapado esta etapa de mi vida, esta etapa difícil de sufrimiento. No se le ha escapado para nada. Él está en control y me ha dado en su palabra lo que yo necesito para poder pasar esta prueba. Tengo la oportunidad de glorificar a Dios en cualquier situación que me encuentre. No existe la prueba que yo no pueda resistir y glorificar a Dios por medio de ella. 1 Corintios 10:13. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, aferrémonos a las verdades de Dios. Tengamos más y más convicción. ¿Sí? Hay algo que escuché, ya que el tema de MacArthur está en el aire. MacArthur enfatizando al final de sus vidas a sus ancianos, hermanos, formen cada vez más convicción de la palabra, para tener más claridad en cuanto a cómo responder, cómo reaccionar ante las dificultades, ante las amenazas, ante los desafíos de la vida, que van a haber muchos. Formemos más convicción. Y parte de esa convicción es esto de entender, Dios, en esta situación que yo me encuentro hoy, sea por pecado mío, sea por pecado de otro, o sea porque me ha tocado en la suerte enfrentarme a cosas tan complicadas, Dios tiene un propósito con esto. Dios lo va a usar. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Dios se va a glorificar y se glorifica cuando sus hijos lo aman, confían en Él y lo glorifican por medio de su confianza y obediencia. Continuando en el texto, ya de manera rápida, como nos han notado, terminando ya el capítulo 4 y entrando al 5, nos encontramos ahora, después de esa decisión riesgosa de Esther, nos encontramos en los versículos 1 al 8 del capítulo 5 con el plan dudoso de Esther ante la amenaza de destrucción. El plan dudoso de Esther ante la amenaza de destrucción. Entonces vimos ahí al final del capítulo 4, Esther decide, ¿sí?, arriesgarse. Decide arriesgarse. Y el resultado de esa decisión
es ahora un plan que ella tiene, ¿sí? Tiene un plan. Pero la forma en que se empieza a desenvolver este plan deja al lector un poco confundido y con la duda si dicho plan de la reina realmente va a funcionar. Como que uno dice, bueno, tiene un plan esta mujer, esta señora, pero a medida que se va desarrollando es como que, ¿pero a dónde va todo esto? ¿Por qué yo no de una ya llega al punto? ¿Por qué no es más directa? Bueno, ya vamos a ver. Versículos 1 al 3, Esther se presenta ante el rey. Y vemos aquí en estos primeros versículos que al ella presentarse, se nos viene a la mente, o se debería venir a la mente, varios contrastes en lo que Esther está haciendo. Primero, en contraste con Mardoqueo, Esther no se rasga los vestidos y viste con ceniza, sino que ella se pone su vestido real, ¿sí? Esther no tiene la intención de lamentarse ni rogar como un mendigo, sino que todavía esconde su identidad como judía y acude ante el rey desde una posición de realeza. Eso es un contraste. Segundo, a diferencia de las últimas veces que tuvo contacto o estuvo ella con el rey, Esther no se presenta para complacerlo de manera romántica, que hasta ahora era el uso que el rey tenía de ella, sino para expresar su inquietud y su petición como reina. Y menciono esto, hermanos, porque llama la atención que en 3 versículos se usa la raíz de la palabra de realeza, ¿sí? Malak, 6 veces en estos 3 versículos. Como que hay un énfasis que Esther viene como reina, no como esposa, no como una judía sufrida, sino que viene a presentarse como reina. Y tercero, el tercer contraste aquí es con la escena que se nos describió en el capítulo 1 de la reina Vasti. Ambas mujeres violaron la ley del rey. Vasti, cuando fue llamada por el rey, no quiso venir. Pero en contraste con Vasti, Esther, cuando viene al rey, cuando no debería haber venido, sin citarlo antes al rey, ella es cálidamente aceptada por el rey. Como que el texto nos lleva, hermanos, a recordar estas cosas y a ver otra vez, providencialmente, Esther está avanzando, está siendo usada en un plan que no es tan claro al ojo, pero que claramente está sucediendo. Y al presentarse ante el trono del rey, nuevamente Esther, nos quedaba la duda si había caído de gracia. Bueno, ella obtiene nuevamente gracia, dice el texto, ante sus ojos, y el rey extiende su cetro de oro. Y no solamente el rey acepta y aprueba la presencia y la audiencia de la reina, sino que la trata con favor, dice el texto nuevamente. Le agrada su presencia y eso resulta, noten, que le ofrezca prácticamente a Esther lo que ella quiera. Dice el texto, hasta la mitad del reino se te dará. No se sabe bien si esto es literal o si es una exageración. Pero hay historiadores que cuentan que los persas eran conocidos por ser, especialmente los reyes, de ser muy extravagantes con sus juramentos, con sus regalos. Entonces, sí, puede ser que le dijo, mira, hasta la mitad del reino te ofrezco. Tremendo. La gracia que estaba hallando Esther a los ojos del rey. Entonces, al presentarse ante el rey y a ser recibida tan bien, con tanto favor, Esther invita al rey y a Amán a un primer banquete en versículos 4 y 5. Noten, el rey le abrió los brazos, le dijo, lo que quieras, prácticamente, te lo daré. Y ante tal ofrecimiento, la reina Esther no
declara inmediatamente su preocupación, su petición acerca del pueblo judío. Más bien invita al rey Amán a un banquete que ya había preparado. Bueno, y acá también mucho debate. ¿Por qué? ¿Por qué esperar tanto? ¿Por qué ya con esa disposición que tenía el rey de Persia de darle lo que ella quería básicamente, por qué no lo declara allí? Bueno, la especulación. Hay tanto. Pero a mí, no sé, a mí me interesa a veces, creo que es lindo meterse en alguna de estas discusiones para uno entender. La razón más obvia, quizás la más popular, se ha dicho, es que Esther tuvo miedo en ese momento. ¿Sí? Acá decimos pecho frío, ¿no? Vino el momento, ¿sí? para presentarse, para describir lo que estaba sucediendo, pero ella pierde la valentía en ese momento y se paraliza. Por lo tanto, decide descomprimir esa sensación de miedo invitando, bueno, te invito a un banquete. Estaba por salir ahí, tengo un banquete preparado. Bueno, no creo que ese sea el caso, hermanos, porque ya la incertidumbre quizás más importante ya había pasado. El rey ya le aceptó, ya halló gracia nuevamente con el rey. No creo que él haya ido al temor de vuelta en ese momento cuando tanto se le habían abierto los brazos. Y el hecho de que la reina ya tenía el banquete preparado nos hace entender, ella intencionalmente quería llevar esto al rey, quería llevarlo ante un banquete y con Amán presente. ¿Sí? Otros especulan, y esto es fuerte, pero de que Esther quería usar el celo para convencer al rey de no matar a los judíos, sino matar a Amán. O sea, invitando no solamente al rey a un banquete, trayendo a Amán y que de alguna manera se comunicara cierto cariño por Amán, esto produjera celo en él y eso lo llevara a favorecer la petición de la reina. Bueno, más adelante en el texto vamos a encontrar que el rey en un momento interpreta algo que está haciendo Amán, o sea, el que está rogando a Esther, por favor, ten misericordia, lo interpreta de una mala manera. Entonces hay cierta razón por la cual se podría considerar esto. Tampoco creo que es el mejor argumento, la mejor razón, porque el rey, si tuviera celos, si hubiera algo ahí, no se apresuraría de la manera que lo hace a invitar a Amán. ¿Sí? Daos prisa, dice el texto, llamad a Amán, lo cual quizás no hubiera hecho si sospechaba de algo. Bueno. Una tercera razón, algunos dicen que quizás quiso emborrachar primero al rey para luego hacer después su petición. Hay un énfasis en el capítulo 1 en cómo tomaban estos persas y cómo enfatizaban la intoxicación para luego tomar una buena decisión. Era muy raro, entonces, bueno, vamos a emborracharlo al rey para ver si luego me concede lo que yo quiero. Bueno, la realidad, hermanos, es que el texto no nos dice, pero está claro en la historia que esto dejan para nosotros una sensación de suspenso, tanto para el rey como para el lector. ¿Sí? O sea, obvio que ella quería tener a Amán ahí. ¿Sí? Eso iba a ser necesario, pero ¿por qué espera tanto? No se nos dice. Y estando allí, en ese primer banquete, de manera interesante nuevamente, el rey vuelve a indagar sobre la petición de la reina. Bueno, muy lindo el banquete, muy rica la comida, hermoso todo, el cariño. Pum. ¿Qué quieres? Y Esther nuevamente pide que le otorguen otra oportunidad de servirles y de honrarles en un segundo banquete. Y allí sí va a divulgar la razón por la cual se va a presentar o se presentó ante el rey. Y yo les dije, hermanos, al presentarle esta sección, que el plan de Esther es como dudoso. O la sensación que uno queda al leerlo es como que, esto va por buen camino. Es un buen plan. Tanto se interrumpe con
un primer banquete, un segundo banquete. Y el lector queda dudando si esto realmente va a funcionar. ¿Por qué titubea tanto? ¿Por qué retrasa algo que está consumiendo, literalmente está torturando al pueblo judío en todo el imperio persa? Están todos preocupados, todos torturados por la sensación de que en un año van a morir todos. Y no solamente los hombres, sino las mujeres, los niños, todos. Y no se pueden defender. ¿Por qué alargar esto? Bueno, el autor no nos dice, y eso es intencional. Es efectivo al hacernos cuestionar si Esther realmente podrá frenar el sufrimiento y el genocidio del pueblo judío. Y uno dice, bueno, ya está. Ya, presentación, 2 banquetes, ya está, vamos a lo que realmente vinimos. Pero el texto no va a eso inmediatamente. Hay un paréntesis aquí. Después de describirnos esta sensación de sufrimiento y de que se alarga el sufrimiento más de la cuenta, parece, más de lo necesario, los últimos versículos del capítulo 5 no solo va de resaltar lo mal que le está pasando al pueblo judío, a resaltar ahora no solamente el peor momento del pueblo judío, sino ahora el mejor momento de su enemigo. Si ya no fuera fuerte y deprimente lo que estamos viendo en estos primeros versículos del capítulo 5, esto más. El peor momento para el pueblo judío, a eso se le suma el mejor momento de su enemigo principal. Y aquí vemos la exaltación exasperante de los enemigos del pueblo judío. Versículos 9 al 14. La exaltación exasperante. Y uno empieza a leer, hermanos, versículos 9 al 12, y se empieza a escribir los éxitos de Amán. Y es empalagoso, es desquiciante, es como que da vergüenza ajena, por un lado, leer esto. Y antes de meternos a los detalles, les resalto algo que el texto mismo hace aquí en esta sección. Se forma aquí, en el hebreo, en el original, lo que se llama un inclusio, donde las primeras palabras que vemos en el versículo 9 son las últimas palabras en el versículo 14. Y eso, cuando ocurre eso muchas veces, está marcando de manera estructural a esta sección y te da una idea de lo que se va a tratar en el medio, todo el contenido. Y aquí el énfasis va a ser justamente el estado contento y alegre de Amán. Noten, dice el versículo 9, y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Versículos 14 dice al final, hagan una horca de 50 codos de altura después de esta idea, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Son las mismas palabras, principio de la sección y el final. Y es como que nos está diciendo, miren lo feliz, lo contento que está este enemigo del pueblo judío. Y entonces, versículos 9 al 12, como les dije, empieza a describirse este éxito empalagoso de Amán, quien se encuentra extremadamente feliz, ¿sí? Y salió Amán aquel día, contento y alegre de corazón, pero se empaña brevemente esa alegría que tiene Amán cuando ve a Mardoqueo, quien nuevamente, como ya vimos en el sermón anterior, se niega a reconocer la posición de Amán. Dice el texto, no se levantaba ni se movía de su lugar. Y esto hace otra vez que Amán empieza a llenarse de ira, como un volcán que está a punto de erupcionar. Él da esa sensación que va a hacer algo, pero, dice el texto, se refrenó. Se refrenó y volvió a su casa.
Y uno dice, ¿por qué se frena? Bueno, ya sabemos que Amán tiene planes mortales, no solamente para Mardoqueo, sino también para todo el pueblo judío, toda la raza de ese judío que tanto odiaba. Y lo que va y hace Amán en su casa ahora es, hermanos, exasperante para aquellos que están leyendo, especialmente para el pueblo judío, ¿no?, que está leyendo esto, que está pensando en la liberación que tanto necesita. Porque él manda llamar a sus amigos, manda llamar a su esposa para que lo ayuden a recordar lo importante y lo honrado que es por encima de todos los demás. Cuando yo leía esto, me hacía pensar, no sé si hace unos años atrás se empezó a hablar mucho de los entourage. No sé si escucharon hablar alguna vez de los entourage, los séquitos, casi el entorno que existe a veces con el que se rodea una persona famosa, ¿sí? Un jugador de fútbol, un jugador de básquetbol, un cantante famoso. Una persona famosa a veces se rodea con su entourage, que son personas familiares, amigos, que están ahí para que él piense en todo lo que a él le gusta, todo lo que le cae bien, que de alguna manera frene y tape todo el ruido de las críticas y todo eso que le hace mal a esa persona. Bueno, que tenga este entourage que le recuerde que él es un éxito, él es grande, él es importante. Y siendo directo, bueno, esto es tremendo, porque se hizo muy popular, yo lo recuerdo hace varios años atrás, pero es tremendo, es una persona necia rodeándose de otros necios para ayudarle, por un lado, a tapar ese ruido de las críticas y, por otro lado, ayudarla a ensimismarse aún más con sus logros, su importancia, sus placeres. Espantosa idea. Pero algo así fue lo que armó aquí Amán. Llamó a sus amigos, a sus familiares, para que lo exalten y lo escuchen exaltarse a sí mismo. Y acá, noten, empieza a enfatizar sus riquezas, ¿sí? Noten versículo 11. Y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos, todas las cosas con las que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Todos estos son sus logros, sus éxitos. Y su último éxito, ¿sí? Ahora para ellos, ¿cuál fue su último hit? Bueno, la reina Esther a ningún hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, solo a mí. Y también mañana estoy convidado por ella con el rey, versículo 12. Entonces está esa exaltación de este enemigo de Amán en esos versículos, y en el versículo 13 y 14 se le agrega la dinámica de la destrucción inminente de Mardoqueo. Porque en medio de toda esa autoexaltación es como que Amán otra vez vuelve a recordar a Mardoqueo, lo tiene ahí, ¿viste? No, lo tiene metido en su cabeza. Y Mardoqueo, por su obstinación, es como que desentona con esta pretensión, esta autoconcepción de grandilocuencia que tiene este hombre. Y la descripción final que se nos da aquí de Amán es un poquito humorosa. Yo les mencioné que hay cierto humor en el libro de Esther. Y hay una pizca de burla aquí. Porque a Amán se le describe casi como un niño. Un niño que tiene todas estas medallas de oro. ¿Sí? Tiene un cuarto lleno de medallas de oro, pero está enfurecido por esa medalla de plata o de bronce que le hace despreciar todo lo demás que tiene. Mardoqueo está ahí, imposibilitando que disfrute de todos sus éxitos, su honradez. ¿Y qué resulta de eso? Bueno, Ceres, su mujer, su esposa, sugiere edificar una horca. ¿Tanto te hace mal esto? Bueno, edifica una horca que se considera de manera histórica, arqueológica, que quizás era una estaca, ¿sí? No la horca que conocemos hoy nosotros atando el cuello, sino una estaca
de donde colgaban, ¿sí?, a sus enemigos. Y allí podría colgar el cuerpo de Mardoqueo y manifestar a todo el mundo que él tuvo victoria sobre su enemigo Mardoqueo. O sea, básicamente diciéndole, mira, si esto tanto te molesta, para que no te moleste más, avancemos el destino de este único judío un año. Si no, esperemos el año, que sea ahora, y eso te va a nuevamente hacer feliz. Y bueno, con ese plan, a Amán le encanta ese plan y vuelve a su estado alegre y feliz antes de ese segundo banquete que va a tener con el rey y la reina. Entonces el capítulo 5, hermanos, concluye con el peor momento del pueblo judío y el mejor momento de su enemigo. Bastante sufrimiento en estos dos capítulos para el pueblo judío bajo esta providencia de Dios. ¿Sí? La próxima vez entraremos a cómo esto se empieza a revertir. Pero, para concluir, hermanos, volvemos a esa pregunta. Tanto sufrimiento descrito aquí para el pueblo judío, el pueblo de Dios, ¿por qué sufrimos tanto? ¿Por qué tanto sufrimiento bajo esta providencia de Dios? Me gustaría compartirles brevemente unos principios del libro de Job para esto. En el libro de Job, a diferencia de Esther, sí se nos da bastante comentario divino. Sobre qué está sucediendo en la historia, por qué está sucediendo. Bueno, como les dije al principio, no es que se nos dice en Job por qué sufre Job, pero creo que podemos adquirir ciertos principios aquí que nos ayudan. Y primero, hermanos, al responder a esta pregunta, ¿por qué sufrimos tanto bajo la providencia de Dios? Primero déjeme aclarar que el Señor, sí, Dios es responsable de nuestro sufrimiento. Algunos no quieren aceptar esto. Algunos quieren esquivarlo lo más posible. Y yo entiendo, por un lado, porque es fuerte quizás pensarlo así, debido a cómo nosotros hemos pensado del sufrimiento como algo malo, totalmente negativo, contrario a lo que yo debo experimentar en mi vida como creyente. Algunos quieren decir, no, Dios no está detrás de tu sufrimiento. No, sí lo está. El Señor es responsable de nuestro sufrimiento. Y no, Él mismo lo dice de su boca. Job 2. Versículo 3, considerado quizás uno de los pasajes más emblemáticos y más explicativos de este concepto. Job 2, versículo 3, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y noten esto, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú, Satanás, ¿sí? Noten esto, aun cuando tú me incitaste a Dios contra él, Job, y noten, para que lo arruinara sin causa, sin causa. Satanás, dice Dios, incitó a Dios contra Job para que lo arruinara, lo haga sufrir, sin que haya culpa en la vida de Job. Este es el único pasaje en la Biblia donde se habla de Dios como siendo incitado. Dios incita un montón de situaciones, ocasiones. Dios incita constantemente en las Escrituras. Pero aquí Dios es el objeto directo del verbo, de la acción. Y dice que Satanás lo provocó, lo motivó o lo persuadió. No está diciendo que Satanás tiene control sobre Dios, sino que Dios permitió que Satanás lo influenciara de cierta manera, lo incite, ¿sí?, lo motive, lo persuade a Dios de permitir su sufrimiento. Y el texto dice que Dios es incitado para arruinar a Job. Y la palabra arruinar es la imagen de tragar.
La palabra tragar se usa de los rebeldes en Números 16:32, aquellos que se estaban rebelando en contra de Moisés. La tierra los traga. Y Dios está diciendo aquí, yo fui incitado, tú me incitaste a mí a hacerlo sufrir a Job. ¿Sí? Una imagen fuerte. Y por último, déjeme destacar ahí, Dios es incitado para arruinar a Job, sí, sin causa, sin merecerlo, sin que, en el sentido de, no hizo nada malo, no hubo pecado por el cual yo lo hice sufrir. Hermanos, primer concepto importante al entender por qué sufrimos, bueno, tienes que saber que Dios está detrás de eso. Dios es responsable de tu sufrimiento. Dios está detrás de tu sufrimiento y no debemos esquivar eso. Pero continuemos, eso no es todo. Segundo, el Señor permite el sufrimiento para exponer su carácter glorioso. Él permite el sufrimiento para exponer su carácter glorioso. Y hermanos, aunque nos cueste a nosotros entenderlo, aceptarlo, nosotros no somos el centro del universo. Y no solo lo digo a nivel de egoísmo y demás, pero literalmente Dios es el centro. Dios es el único que merece la adoración, la exaltación. Él es el único que tiene total grandeza, gloria que nosotros no tenemos. Dios es el centro y Dios despliega su grandeza a sus seres terrenales y espirituales. ¿Por qué es esto importante? Nosotros tenemos esa tendencia de vernos a nosotros como el enfoque y Dios, ¿por qué a mí me pasa esto y lo otro? Pero la Biblia no responde esas preguntas ¿por qué tanto? Porque ya asume que nosotros necesitamos someternos y entender que Dios es el enfoque, Dios es el centro. Y Dios, dentro de sus propósitos, lo que quiere hacer por medio de nuestra salvación, por medio de nuestra santificación, por medio de su obrar, es exponer su gloria a otros hombres y también, de manera increíble, a los ángeles y a otros seres celestiales, dice la Biblia. En Efesios 3:10, Pablo dice que el impacto del Evangelio es tal que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, Dios le está manifestando aún a los seres celestiales cosas hermosas. Ellos no son Dios, ellos no tienen omnisciencia, ellos son seres creados, siervos. Y a ellos se les impacta ver las obras de Dios. Y al salvarnos a nosotros, a redimirlos y al aún santificarnos y obrar en nosotros, Él está demostrando su gloria a otros seres terrenales, pero también a los celestiales. ¿Por qué mencionar esto? Bueno, Job abre con ese tipo de escena. Se presenta Satanás ante Dios y alrededor parece que están seres celestiales observando. Es casi, hay una sensación de que se está poniendo a prueba este Dios, a Dios y a su plan. Un autor dice en Job, Dios se preocupa por mostrar a todos sus seres creados, humanos y angelicales, las facetas resplandecientes de su carácter incomparable. Está a prueba el hecho de que las personas realmente pueden estar tan confiadas, pueden amar tanto a Dios que lo aman y lo siguen y le confían solo porque sí, por quién es Él y por lo que Él ha hecho y no porque tienen algo. Satanás está ahí, bueno, sí, claro, Él te confía, Él te obedece, ¿por qué? Porque no le has quitado esto, no le has quitado su familia, sus posesiones, su salud, por eso te sigue a vos. Y en Job se demuestra de que hay personas
que confían, que aman, aun cuando no tienen o no están esperando nada a cambio. Job sufrió para demostrar, entre otras cosas, que hay personas que adoran y sirven a Dios sinceramente, sin esperar nada a cambio, salvo por quién y qué es Dios. Entonces, ¿qué demostramos nosotros cuando, al igual que Job, sufrimos dificultades desconcertantes? Pregunta un autor. Demostramos que somos algunas de esas personas como Job. Estamos demostrando ante una audiencia terrenal y celestial lo que realmente somos, la integridad y sinceridad de nuestra fe en Dios y nuestra relación con Él y la confiabilidad y deseabilidad, o sea, el deseo de Dios. Estamos demostrando lo grande que es Dios cuando sufrimos y sufrimos bien. Lo confiable que es, lo deseable que es, que nadie es tan fiel, nadie es tan deseable como nuestro Dios. Dios está detrás de nuestro sufrimiento. Dios es el centro de todo y utiliza aún nuestro sufrimiento para glorificarse, para exaltarse a sí mismo. Es uno de las pruebas que se quiere demostrar en el libro de Job. Tercero, el Señor permite el sufrimiento para cumplir sus propósitos soberanos, ahora sí, en nosotros. En nosotros. A mí me encanta, hermanos, empezar con esa perspectiva, de que no me enfoco tanto en por qué yo, sino, Señor, cómo esto es que esto te trae más gloria. Ojalá te traiga más gloria por cómo yo estoy enfrentando esta situación. Ojalá yo pueda ser uno de estos hombres o mujeres que encuentra tanta satisfacción y tanto gozo y confianza en quién eres tú. Pero el Señor también, hermanos, permite el sufrimiento para cumplir sus propósitos soberanos en nosotros. Porque en definitiva, estas pruebas, este sufrimiento, producen en nosotros paciencia. Dice Santiago capítulo 1. Ustedes lo conocen, se ha predicado aquí. La paciencia. Todo esto que tantos necesitamos como creyentes en este mundo y en este cuerpo de pecado. Queremos llegar a ser bienaventurados como Job, quien manifestó tremenda paciencia, dice en Santiago capítulo 5, y experimentó personalmente que el Señor, aún en medio de todo ese sufrimiento, es misericordioso y compasivo. Hermanos, qué hermoso que sigamos madurando nuestra fe y poder afirmar como Job, desnudo salí de este vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Si estás sufriendo, si se te está quitando algo que tienes, algo que deseas, lo que tenías, ¿eso no se te dio? A veces comenzamos con esa premisa de que, Dios, yo tengo todo esto, ¿por qué me lo estás quitando? Bueno, primero pregúntate, ¿quién te lo dio? No te merecías nada, no te mereces nada. Jehová te lo dio primeramente y Jehová te lo puede quitar. Sea el nombre de Jehová bendito. Y luego en capítulo 2, versículo 10, Job dice, ¿recibiremos de Dios solo el bien y el mal no lo recibiremos? Hermanos, para concluir, solo decir, en definitiva, lo que Dios desea es conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Sí? Romanos 8, 28, 29 son quizás el pasaje más citado cuando se habla de la providencia y la soberanía de Dios en nuestra vida. Dios quiere cumplir ese propósito divino de conformarnos a la imagen de Cristo y por eso usa todas las cosas, aún el sufrimiento, todas las cosas las usa para bien a aquellos que lo aman. Esto no es, como les dije, hermanos, una respuesta exhaustiva. Eso no es ir caso por caso, por qué sufres lo que sufres, pero por lo menos para tener ese entendimiento que yo no merezco nada. Dios me ha dado todo lo que tengo. Y si me lo quitas, si me hace sufrir, Dios es bueno.
No solamente es soberano y su providencia se extiende en todas las cosas. Dios es providencialmente bueno, es bueno en su providencia, bueno en su soberanía. Y se va a glorificar a sí mismo por medio de tus sufrimientos. Y te va también a madurar, a conformar más a Cristo, lo cual es mucho mejor que no sufrir. Es mucho mejor madurar y crecer en conformidad a Cristo que no sufrir. Y el Señor Jesús fue un ejemplo de sufrir y providencialmente sufrir y no caer, confiar. Y Él fue un ejemplo que nosotros podemos seguir, podemos mirar a la cruz y agradecer y a la vez entender que lo que Él hizo en la cruz hace posible que nosotros ahora entendamos, wow, si Él puede sufrir así, si el Hijo de Dios puede llegar al punto de morir, sufrir y cumplir un propósito de Dios, mi sufrimiento, mucho más pequeño en relación. Bueno, que Dios lo use también en mi vida y que Dios me haga resaltar nuevamente el hermoso Dios que tengo, el Salvador soberano, providencial que tengo. Padre, damos gracias por tu palabra, damos gracias por este libro y por la manera que nos instruye, Señor, sobre tu cuidado. A veces, Señor, nos encontramos con luchas, sufrimiento que bueno, al escuchar el relato del capítulo 4 y 5 de Esther nos damos cuenta que a veces se siente que es un sufrimiento que no termina, que se sigue amontonando una cosa con la otra, casi un incremento en el sufrimiento y parece que no se descomprime nunca. Y nos preguntamos, Señor, a veces por qué. Porque muchas veces es así con nosotros, es una situación, una pregunta central para nosotros los seres humanos. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué más? Padre, ayúdanos a poder tener esta perspectiva eterna, Señor, esta perspectiva que tú das desde tu palabra bíblica del sufrimiento, de que tú no es que nos haces mal, porque no haces mal a nadie, sino que a veces sí nos permites, nos encargas sufrimiento. Y ese encargue, Señor, del sufrimiento es para que nosotros podamos ser instrumentos para glorificarte, para honrarte, para engrandecer tu nombre, Señor. Qué hermoso que podamos aprovechar esa oportunidad de glorificarte en medio del sufrimiento. Y luego de manera interna tú haces una obra santificadora en nosotros. Nos maduras, crecemos en paciencia. Y, Señor, ojalá podamos dar testimonio como Job, como José, como tantos santos a través de la historia, podamos afirmar de que hemos gustado a nosotros también de la bondad, de la benignidad de nuestro Dios, aún por medio del sufrimiento. Y damos gracias por Cristo, quien tomó el sufrimiento de una manera única y lo tomó a tal punto de irse a la cruz, tomar nuestro lugar, tomar nuestro pecado sobre sí y darnos por medio de su sacrificio el perdón de nuestros pecados y la esperanza de vida eterna al resucitar al tercer día. Gracias, Padre, por tu palabra, por el Evangelio, que esto impacte en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús.